Stay, listo? Daqui começam, até nos quer trocar um outro episódio de Gispa Papia. Nós temos hobby interessante, no qual nós programa com a minha, para mim, a papia que o bisabo berá, me boa impressionar me man, boa mente, como mente tá atrás, com mentalidade que botin, com bota pensa, conhecimento que botin ribete, mas não que botin tá me tá admirar que botar assim para o nome da Jonaiker Sanchez, 22 anos de idade, conheci maneira defensor de direitos humanos e me também lá abo mesmo introduzir mesmo um tique de que botar assim e que tá boa expertise para esse não conhecer quem botar. Que tá aqui com Jonaiker. Bueno, para primeiro lugar Kumbai tu gente na Aruba e para primeiro hobby agradecer para bo invitar-me dentro do canal para tocar tema hobby importante agora aqui com Mita quiere que o gente está interesada en saber qué está pasando, qué en que está la situación en Venezuela, ¿no? Tiene hobby información que está corre arriba mundo sobre emigrantes venezolanos, sobre asilo político, sobre refugio. Y un día está Aruba está un día el país está haya más visita, más solicitud, más cosas. A raíz del problema de crisis venezolano, ¿no? Normalmente, ya, así manera papisa, con 22 años, siempre me está purva de experiencia o purva de una mi experiencia de vida, ¿no? En mi corta vida más pasa ya jópicos, arriba Venezuela, mitad emigrante también. Más salí hopi chiquita fue mi país, para la situación de mi país. Y pues, mi por visa que el venezolano no está saliendo de Venezuela para gusto. El venezolano no está saliendo de Venezuela para sobra, no quiero, para sobra, no busca un futuro, no está saliendo solo para sobrevivir de la situación que de verdad está afectando a mi familia en Venezuela. Crisis, donde el salario no te alcanza ni para comprar una cesta básica alimenticia, una hiperinflación y turcos no afecta a los pueblos. Nos busca el mejor camino para nos sobrevivir en situación aquí, guardando también la situación mejorar para nos back. Pero ya mientras tanto nos está haciendo vida, nos está purva de salir adelante, más tanto el joven de manera a mí. Nos prueba de salir adelante y pues sigue con unos sueños, sigue con unos crecimientos cotidianos. Sí, e que você não bota base com atualmente, dus agora aqui, dus no qual trabalhamos de direito não social, para assumir saco tem o pico, já o que tem o pico movição no local de crise, não? Dus me tá suponer que o problema não está até acaba, agora diz vira pouco mais grande, não? O que assim não bota base com o tempo na que o conta nós. Bueno, qual é o impulsame para mim sair adelante com essa aqui, vira defensor em matéria de direitos humanos, tá que ora me tá percebi injustiça, por soporte. Ora me tá guaco em certo momento não tá justo medida nanku por toma me não tá acepté. Ora não está papeando já de gente nanku obliga de salir de su país y cual haga tour o a perder tour, lo cual en su trayectoria de vida por logra de ayer para bien aquí nadie recibe más maltrato, más discriminación, más xenofobia. Nos está comprender que en una sociedad en todo el mundo tiene gente malo como también tiene gente bon. Você está algo que a começa a experienciar personalmente, assim? Claro que sí, como emigrante, vos estás experienciando hobby cosas, ahora vos llegan a un país nuevo, claro, botín, que está consciente que está llegando a una cultura nueva, está llegando a un estilo de vida diferente, ¿no? Y el problema como emigrante que más hace está adaptar. Romé, papiamento, busca manera de enseñar holandés, busca manera de adaptarme en cultura para respeto, o Aruba, ¿no? Pero ainda me estaba a recibir, ahora me estaba a avisar, no, me está venezolano, te viaja, me estaba a recibir cierto distanciamiento o ciertos cosas horas simplemente mi estaba venezolano o gente por llamarme delincuente o gente por llamarme no sé o cosas de verdad ahora vota generalizar
ese estás así hospitaño, ¿no? De moral 10 personas, ahora vos estás así tour, esfuerzo para vos involucrar en una cultura y ainda vos estás recibir cierto rechazo, cierto cosas, y ya no está comprendiendo, está pueblo chiquito, Aruba, Aruba está un pueblo muy chiquito, pero tiene hópicos, duchico, de verdad uno te avisa, ok, está vale la pena, su cultura, todas sus cosas, también está combinado con cultura con Venezuela, ¿no? Aquí está una cultura universal, pues no se está papiando de una cultura venezolano, sino también colombiano, dominicano, y hópicos botas hay aquí, entonces está así, Aruba, algo dulce, algo que de verdad botas así, de tu casa, ¿no? E com largo para vizinha papiamento? Mas llega 3 lunas, ya mi estaba comenzando ya. Papiamento, pasó allá. Está algo que si vos de verdad quieres entrar en cultura, vos tiempo comienza de viaje, está algo que siempre me tatuna un mensaje na el pueblo, na gente venezolana, na cualquier extranjero que también de materia, si vos quieres de verdad crece o proyectar o viva, para promedio vos tienes que respetar cultura, ¿no? Idioma, el lenguaje, y siempre mi tahuac es lucha de arubiano, también para así respetar su lenguaje. Entonces, normalmente aquí en turco está en holandés, pero arubiano me está visa, o sea, no está aruba, no está papiamento, entonces nos intentamos que vira nos lenguaje algo respetable para los países. É bom se você mencionar se pessoa me tá em geral riba Aruba parece que falta de conhecimento e que não está mas é bisa agora é generalizado coisa na tur imigrante na também coisas na tur bem para kita coisas fenos kita pero é parece que nós não tá educar riba um nível que nós mesmos não quer sa nós mesmos não quer educar nós mesmos me pensa muito para um trabalho que tem basta conhecimento de direito humano que bota quer é importante para nós como Aruba sa especialmente agora aqui, no qual está em assunto que de direitos humanos para nos ter na conta da gente, pessoal. A situação não está virando mais fácil, mas nem me está supondo. A mim não tem muito vista de baixo, pero é costa que os direitos humanos na Aruba não está reconhecido, sabe? Porque chega na uma instância de governo, você avisa não, mas bem pastora, me está sentindo uma violação de meus direitos humanos, se não está queda guaque como que coisa está o que direitos humanos está o esse não está dentro das leis o sea, está algo que me quiere que arubiano me tem que valorar un derecho que está universalmente reconocido, ¿no? Un derecho que arubiano me también por practicar, o sea, está mi derecho como humano, derechos humanos que tengo que respetar y siempre me está analizado en ley aquí que Constitución de Aruba, Constitución del Reino Holandés siempre te especifica derechos humanos, respetar derechos humanos, no practicar discriminación, no permitir xenofobia. Pues, entonces siempre Kiko también lucha, ahora, por ejemplo, un ministro talante arriba, un cámara, ahora te visa una nacionalidad y te comienza a hablar de delincuencia, está discriminando prácticamente, ¿vos comprendés? Entonces ya el gobierno me está promoviendo discriminación, creando incertidumbre o desesperación o preocupación arriba a su pueblo con nacionalidad. Aquí está el daño. Como manera pasa con el Ministerio de Justicia, que avisa el hurto más grande en Aruba, la cantidad de venezolanos. Y ahora Bowac, el índice correcto que policía o el reporte que policía saca, estaba a otro costo totalmente distinto. Correcto, a base de Kiko. Entonces, a base de Kiko, el ministro está papia, cultura venezolana, no está aquí, no está hurtando. Ahora, el reporte está visa otro costo. Entonces, ahí nos lucha, no discriminar, no pone arriba el pueblo un concepto erróneo que por crear más xenofobia arriba población. Entonces, ahí es algo que nos tiene que trabajar y siempre me llama al pueblo de Aruba para no permitir, no aceptar una campaña de discriminación, xenofobia, pues sobre ya nos torta humano. Y siempre me avisa, como nos torta humano de una sociedad, de cualquier país, siempre te va a tener un gente malo y un gente bueno. Y si no quieren, me va a agregar turnan para algo malo. Sim. E como está a situação agora aqui para o qual está já suportar botar guest conosco que o portal para papo que mais
amplo de isso aí, pero com de boa situação, de boa perspectiva, como você mira que te passa, não? Que nós para começar a tomar para educar-nos mesmo a nível pessoal, a mim mesmo começar, nós não assim é quando aqui na escola. Nada assim é nós na escola, que nos falta coragem, nos falta dirección. Para cuestión de derechos humanos, está algo que vos tengo iniciativa de que esa esa nota algo que botín en términos correctos, vos no tengo vaina una universidad o vaina una school para vos salir aquí. Tengo hobby estancia internacional en el mundo, no sé si voy a llegar a tener de ONU, de Naciones Unidas. Tu estancia siempre está papia de derechos humanos, ¿no? Siempre arriba website botajaya, lo cual está el derecho de ser humano y son cosas hobby básicos que está en nos ley, ¿okay? En nos ley. Cuando no conocemos ley, ¿no? Exacto, el concepto arriba, un ley siempre tiene una combinación arriba de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, es cierto, deber también para cumplir, pero Estado no por abusar arriba vos como ciudadano o como ser humano, ¿no? Sí. Esclavitud, tú reconoces por dentro de nos ley también, ¿no? Sí. No necesariamente derechos humanos está algo que está aparte de nos ley, ¿no? Ese está en nos ley y en nos acta constitutivo que nos está así Estado o país. Wow. Entonces el día de hoy ya me 13 una persona, me ha invitado una persona hobby importante de Naciones Unidas que por darnos a profundidad un tema más amplio de lo cual está pasando. ¿Qué situación ahora aquí no está viviendo en Aruba? Papia de emigrante venezolano, llega a pedir asilo político, refugio. Entonces, hoy gente está que venezolanos simplemente está busca para invadir su territorio, o gente está sintiendo que no quiere tomar gran parte de su trabajo, o entre otros, ¿no? Pues está algo que nos tiene que estar claro, nos está papiando de un país chiquito, por tanto cumplir con cosas de ley internacional, ¿no? Pero también como manera más visa el gobierno también está pone de su mano y está visa manera ministra de justicia está visa emigrante no venezolano está emigrante económico y pasa los derechos internacionales de protección o refugio no está aplicado. Mita quiere si está de un otro concepto más válido no está visa si está visa mira no está un país chiquito no por abarcar o mantener tu emigrante pero no está para busca otra opción no está para una por otro país por ejemplo no mita quiere que situación está un tiki más accesible algo que arubiano no por detener o no por bloquear ataque si el día de mañana Venezuela está lo va una guerra civil o una intervención militar una bota quiere tu gente está bien el país más cercano y una Aruba está. Okay, entonces, ese está algo con de hobby tiempo no está curvando visa pueblo Aruba preparar para lo cual por venir en futuro pensar en futuro si algo por pasa entonces nos porta preparar aquí nana hobby fundación está dispuesto para ayuda okay para nos por busca una solución y de manera siempre me deja de claro un venezolano no te busca un pasaporte holandés, un venezolano no te busca para quedar viva aquí, nada. Un venezolano simplemente te busca para sobrevivir mientras la situación de Venezuela acaba. Ahora, Venezuela recupere su mes, vos mes vos te voy a hopi gente cara su avión va a Venezuela pec. Ese está lo cual hopi venezolano. Vos tem turco se não acaba. Vos tem turco se não vos não mestre nada. Así na mes. Entonces ya de aquí nada nos está ahí invitar personas aquí para por donavo más en profundidad. ¿Cuál situación en Venezuela de verdad está pasando? ¿Qué está embarcada en crisis que está viviendo Venezuela? Que no está una crisis normal, que no está visando, no, es una crisis económica que ya por gente cualquier país por pasar, no. Crisis no está pasando de una crisis donde no tiene agua, no tiene corriente, no tiene para adquirir una medicina si vos tienes cáncer
o tiene alguna enfermedad como mister de tratamiento de llevo no tiene recursos para poder llegar al tratamiento. Tengo hobby que no te vira un crisis económico, sino que te vira un crisis humanitario, ¿no? Hobby gente te sale, hobby jovenanta sale para por ayudar a su familia ya nada. Sí. Mi trabajo sale así sea 20 o 30 dólares que nos por manda a Venezuela te ayuda para no ganar. Entonces está algo que de verdad es situación tan hobby complejo, ¿no? Hobby que de verdad nos por explicar pueblo comprender también. Sí. Y mi quieren nos por entre humanos por ayuda con otro, ¿ya? Alright. Vai switchurate ora? Ora ku ono scava con ne? Mi può sa. Sì. Ah, ok, può switch piano. Ora mi cava con ne, e ora può sinta bem accurato. Anto non può. Ah, ok, no, suave, suave. ¿Cómo está, señor? ¿Cuál es su nombre otra vez? Lenín Valera. Lenín Valera. ¿Se puede Lenín introducir, por favor, al pueblo de Aruba qué es lo que usted hace y cuál es su función para que los que no los conoce usted, Okay. para que pueda Bueno, yo saber? soy canciller del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos, inscrito a las Naciones Unidas. All right. Mi función es la parte diplomática internacional en representación del Parlamento. Estoy en Aruba circunstancialmente, quedé confinado acá. Mas no estoy cumpliendo ninguna función acá en este momento. All right. Venía de Estados Unidos a Nueva York porque también nos absorbió el Parlamento de Naciones Unidas para la Ecología y los Derechos Humanos. Okay. Entonces estábamos en una misión diplomática. Pasamos por acá por Aruba para ir a Colombia y luego iba a Venezuela a hacer unas gestiones allá, después salía a Europa. El fin de estar acá, ¿no? Solamente porque estoy confinado, pero acá nosotros tenemos un representante del Parlamento, un embajador aplargue para el Reino de los Países Bajos y las Antillas Holandesas. Nosotros queremos, de verdad, aprovechando mi presencia acá, ¿no? Gestionar diplomáticamente el asunto de los inmigrantes, ¿no? De cualquier nacionalidad. Nosotros no tenemos parcialidad con ninguna nacionalidad sobre los inmigrantes. Sabemos la problemática que también todos los países están sufriendo debido a esta crisis del COVID-19 y que, bueno, todos los estados tienen el derecho de reservar la seguridad de cada estado, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay una política aquí en Aruba, ¿verdad? Restrictiva para los inmigrantes. Y es lógico, es un país pequeño, con una cantidad de habitantes que no llega a 200.000 habitantes, entre ellos locales y extranjeros que están residenciados acá legalmente. Eso, por supuesto, le va a crear una carga socioeconómica al Estado, ¿no? Nosotros podemos entender que los asilos políticos no son de carácter obligatorio, pero el Estado tiene que darle una respuesta hacia las personas que solicitan el asilo político. Al menos decirle, mira, no puedo otorgar el asilo. Entonces tiene que darle una prórroga a la persona, ¿no? Y gestionar a través de un tercer estado para para que la persona pueda pedir asilo en otro país. Hay un término dentro de las Naciones Unidas que se llama no refoulement. ¿Cómo? No refoulement. No refoulement. Okay. No puede devolver al estado de origen la persona que solicita el asilo político, porque eso ya es una violación del derecho humano internacional, de los convenios suscritos en Ginebra y también en Viena, o sea, sobre este tema humano. Ahora, ¿qué es lo que debe ser mi recomendación para el Estado de Aruba, como conocedor de las leyes internacionales y como conocedor de porque es algo que no está bien arreglado aquí, parece, ¿no? No, parece que aquí no hay estructura, no hay estructura para manejar la situación de los asilados, de los refugiados y de los desplazados. No hay la estructura
gubernamental del estado de Aruba para atender esa situación. Correcto. No, con eso quiero decir que haya no haya capacidad, ¿no? Ya. Sino que No existe la estructura. No existe la estructura porque no estaban preparados para esta diáspora venezolana de los inmigrantes, la cual la ACNUR, como órgano rector de las Naciones Unidas, decreta que los inmigrantes venezolanos van en calidad de refugiados. Entonces ya hay una recomendación de las Naciones Unidas para los inmigrantes venezolanos. ¿Qué debe hacer el Estado al recibirlo? Ya que son estados que han suscrito dentro de las Naciones Unidas en materia de refugiados, desplazados y de asilados políticos, tienen que entonces los procedimientos que recomienda las Naciones Unidas. ¿Cuáles son? Bueno, lo que vuelvo y le repito, si recibe un inmigrante, el inmigrante solicita un asilo político y el Estado no puede sostenerlo porque no tiene la capacidad y tiene, como yo soy defensor también dentro del equilibrio, yo como abogado pues también manejo la parte de la balanza del equilibrio en las condiciones, en las leyes que amparen. Y el Estado en este caso tiene el derecho también de defender su posición. No puede con una carga socioeconómica de tantos inmigrantes porque es un país pequeño donde no es productivo, que solamente vive del turismo, y la verdad es que no puede sostener esos inmigrantes. Excepto que sean unas excepciones, porque bueno, sea demasiado emblemático, un luchador político que sea de primera instancia en Venezuela, hablando de políticos, pudieran pedir un asilo acá. Pero si nos ponemos a revisar la historia, ningún político de altura que está en la parte de la lucha en Venezuela ha pedido asilo acá. Ninguno. ¿Y por qué será el motivo? Quizás el motivo pudiera ser, desde el punto de vista, por lo limitado precisamente de la isla, ¿no? Entonces, el Estado es muy limitado y la sobrevivencia, sobre la oportunidad de trabajo, de desarrollarse, de desenvolverse económicamente para la sustentabilidad de la persona, pues entonces se le hace más difícil. Entonces, pero las personas de pronto que son, como decir, de la clase política de base de Venezuela, a lo mejor huye y pide asilo político porque no son personas con condiciones económicas ni tampoco son emblemáticos dentro de la política, pero sí vienen trabajando en las bases, ¿verdad? Y el gobierno de Venezuela pues ha tenido de pronto una persecución política sobre esas personas y quieren judicializar la posición política adversa al gobierno. Entonces ellos buscan su salida porque no tienen cómo defenderse, porque no son personas públicas, pero son personas de base. Entonces, por supuesto, ellos salen huyendo al país más pequeño, el más cercano, que un ejemplo, si es en la zona costera acá, otros salen por Colombia y así otros a Brasil. Entonces, los venezolanos buscan, ¿verdad?, cuando tienen el problema ese político, pero también tenemos el derecho humano. En Venezuela, los derechos humanos básicos, como el derecho a la alimentación, a la salud, a los servicios públicos y a la atención del Estado como tal, no se están cumpliendo. Aunque eso sea muy subjetivo, ¿no?, lo que es la violación de derechos humanos en esos puntos, pero igual sufre el humano ese deterioro. Y él busca la salida. Entonces ya por eso la ACNUR los coloca a ellos como refugiados. Eso es una posición ya prescrita ya sobre ese tema. Para mí, por ejemplo, personalmente, yo estoy viendo diferentes desarrollos, no desde ahora, pero desde hace muchos años, que la falta de conocimiento de nuestro pueblo como arubianos, no queremos, yo lo digo por mí, pero parece que no queremos abrir los ojos y ver la realidad de la situación. Y yo estoy poco curioso también de saber cuál es el diálogo entre Holanda
y Venezuela, si hay un diálogo en lo que está pasando, porque... Bueno, así. hasta el momento no hay una comunicación directa de solucionar el problema de político internacional. Esto tiene otros intereses, esto obedece a otros intereses particulares internacionales. Acuérdense que Holanda pertenece a la OTAN, a la Organización de Tratado del Atlántico Norte, donde Estados Unidos lidera esa organización. Son los países más que todo occidentales. Entonces, en la divergencia geopolítica entre el gobierno que está comandado por Maduro en Venezuela, no lo reconoce Estados Unidos. Los Estados Unidos y cualquier estado en el mundo es autónomo de reconocer un gobierno o no. Hablan de 56 países. Quiero hacer esta exposición aprovechando esta tribuna de este medio de comunicación informativo. Ahí las Naciones Unidas se compone de 196 países, más 2 países que están en periodo de prueba, que es Afganistán y Lituania. Esos 2 países están en periodo de prueba como Estado independiente, ya aprobado por las Naciones Unidas. Ahora, ellos tienen voz y voto dentro de la Asamblea General. Es muy fácil aplicar la matemática. Si se compone de 198 países, las Naciones Unidas, y 56, 57 reconoce a un gobierno que promulgó los Estados Unidos de Norteamérica, saquemos la cuenta. Son 198 menos 50 y tanto, quedan casi 140 países de apoyo hacia el gobierno de Maduro. ¿Y por qué hay ese...? Bueno, porque los estados son autónomos de reconocer o no a un estado. Fíjese cómo Estados Unidos reconoce a Israel y todavía en las Naciones Unidas no está reconocido como un estado independiente. Pero Estados Unidos sí lo reconoció. Estados Unidos reconoce. Entonces, como hay intereses geopolíticos, entonces unieron los países de la OTAN y sus aliados para reconocer a Guaidó, reconocer a Guaidó como presidente interino, ya que él era presidente de la Asamblea Nacional, que hoy en día está cuestionada, está dividida, porque hay 2 asambleas también, 2 presidentes de la Asamblea, pero los Estados Unidos pues mantiene su posición vertical porque no tiene otra opción. La única opción es seguir con Guaidó hasta el final. O tiene diferente, bueno, digo yo, tendrían ellos diferentes puntos de vista o agendas o diferentes perspectivas. ¿Quién tendría? América, los Estados Unidos. ¿Sobre por eso, quién? ¿Sobre Venezuela? Sí, porque... Bueno, es que por eso los intereses, todos los estados tienen que ser autónomos. Sí. Todos. Sí. Las decisiones que pueden tomar cada país hay que respetarlas. No puede haber políticas intervencionistas de una nación hacia otra. Porque hay que respetar la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de cada pueblo. No se puede estar invadiendo, no se puede usar. Esa política internacional debe desaparecer de la humanidad. Los pueblos tienen que ser autónomos. Los pueblos deciden quiénes los gobiernan, quiénes no los gobiernan. Si en las posiciones políticas internas de Venezuela ha habido equivocaciones dentro de una oposición que está fragmentada contra un gobierno que ha sido en la historia republicana el peor gobierno que hemos tenido, el que tenemos actualmente es el peor gobierno de nuestra historia republicana. Ahora, increíble. En la carencia de una capacidad política disminuida y fragmentada de la oposición, el gobierno ha tenido
esa posibilidad de seguir sosteniéndose en el poder. ¿Ve? Y el problema entonces no ha sido ya la enfermedad, sino una mala cura. Ese es el problema que tenemos en Venezuela. Entonces no podemos invocar otros estados, otros países a que violen una nación, a que violen la soberanía de cada pueblo. Ese es con el tema internacional. Hay intereses geopolíticos, por eso volvemos al tema de Holanda con Venezuela. Holanda reconoce a Guaidó y entonces, por supuesto, no puede haber un feedback diplomático porque no lo reconoce, no puede haber una relación como tal. Hay que esperar que en Venezuela hayan unas elecciones libres, justas. Las elecciones próximas a seguir, según la Constitución de 1999, que está preestablecido, son las elecciones parlamentarias. Entonces, una vez que se haga esa elección, ahí se definirá cómo va el rumbo político interno de Venezuela y cuál va a ser la posición política de los países afuera, porque no pueden seguir reconociendo a alguien que ya no está en ningún cargo gubernamental, que no pertenece a ningún poder público y que no pueden reconocer a alguien así. Ahí yo creo que ya queda caducada el reconocimiento de Guaidó como presidente interino. Porque ya ahí sí los estados sería ya una violación ya extrema, ¿verdad? Ya eso sería querer usurpar dentro del país un presidente que no aparece por ninguna parte. En caso de que ya se convoquen y se realicen las elecciones y haya una nueva asamblea nacional. Ese es el tema político interno de Venezuela. Entonces, eso, por supuesto, en las posiciones políticas, en la geopolítica que han tomado los países occidentales, entre esos la OTAN, pues de no reconocer a Nicolás Maduro. Como vuelvo y digo y repito, ha sido el peor gobierno que ha tenido nuestra historia republicana en Venezuela, sin duda alguna. Pero, como le digo, Maduro ha sido una enfermedad para Venezuela, pero hoy en día Guaidó ha sido la eutanasia del país. ¿Y cuándo serán las próximas elecciones parlamentarias? Antes de diciembre de este presente año. ¿No tienen una fecha fija? No hay una fecha definida por el problema que pasó con el COVID. Dentro de la Asamblea Nacional se estaban haciendo los debates para el nuevo nombramiento del Consejo Nacional Electoral, los nuevos rectores, y fijar las condiciones con los organismos internacionales como observadores para las elecciones. Para entonces proceder a una elección donde tiene que participar todos los venezolanos y todos los grupos políticos sin discriminación para las elecciones. ¿Y cuál será, para concluir, su mensaje usted? Porque quizás voy a invitarlo para un otro episodio para poder ir un poco más profundo. Pero ¿cuál sería su mensaje usted ahora para solamente la comunidad de Aruba, pero también para sus ciudadanos venezolanos que están en toda la parte del mundo también que nos van a escuchar? ¿Cuál es su consejo a este momento que estamos un poco en incertidumbre de lo que... Bueno, en primer lugar a la comunidad de Aruba, ¿verdad? Yo les recomiendo seguir los lineamientos de las Naciones Unidas, del ACNUR, con respecto a los derechos humanos sobre los inmigrantes. Si estamos tocando el tema de Venezuela, sobre los inmigrantes venezolanos que tienen ya ese estatus de refugiados. Deberían de seguir los lineamientos, lo que está en la normativa. No es de carácter obligatorio, como le dije en la conversa anticipada, que no tiene que ser de carácter obligatorio, que tienen que asumirla, pero tampoco pueden violar su derecho internacional, ni tampoco pueden violar los derechos humanos de los venezolanos. Tienen que entonces el Estado de Aruba gestionar para un tercer Estado, para su salida a un tercer Estado, a los que piden el asilo político, solamente a los que solicitan el asilo político. ¿Por qué? Porque con el non-refoulement no es permitido para los estados que han suscrito. Y Aruba es suscrito dentro del protocolo de Ginebra. Entonces yo le pido
como recomendación al Estado de Aruba cumplir con esas normativas y leyes internacionales que ellos mismos suscribieron. Simple. Entonces, ese es uno. Lo otro es que tienen que prepararse porque hay una posibilidad de un estallido social más fuerte en Venezuela o de una posible guerra civil o una intervención militar internacional que está dentro del tapete en el mundo. Entonces tienen que irse preparando, formando estructuras de Estado para poder soportar esa cantidad de venezolanos que pudiese, venezolanos y de otros países. Correcto. Porque en Venezuela hay otras nacionalidades también que aún conviven allá, colombianos, italianos, de muchos países, y al haber un evento bélico dentro de Venezuela, los aeropuertos quedarían cerrados y las salidas serían por tierra y mar. Entonces, ya ahí saldrían de todo tipo de nacionalidad que tienen convivencia en Venezuela, y tiene que estar preparado Aruba y las Antillas y todas las islas que están cerca sobre Venezuela, todas las costas venezolanas, prepararse para esta posibilidad que debe ser negada por la comunidad internacional y que debe ser repudiada por el mundo entero, porque sobre la paz es que puede prevalecer la justicia. Correcto. Entonces, nosotros como Parlamento Internacional y en mi condición de canciller y representante del Parlamento, yo le hago esta referencia al Estado de Aruba y a todas las naciones que están en frontera con Venezuela por las costas de mar o terrestres, para que por favor traten de prepararse para que no les cause tanto problema, para que si puedan manejar la situación estructuralmente y no se le convierta de pronto en una tragedia socioeconómica y social directamente al Estado. Se le agradece su tiempo hoy. Espero de poder, porque no tenemos mucho tiempo, pero espero de poder tenerlo pronto y espero que el mensaje llegue, ¿no? Bueno, espero que el mensaje llegue donde tiene que llegar. Y yo creo que va a llegar donde tiene que llegar. Bueno, espero que sería importante y fundamental para que el Estado de Aruba, ya que estamos acá en la isla ahora, en este momento, pudiese entonces llegar este mensaje. El objetivo del mensaje. Correcto. Que es lo principal. Sí. Gracias. Bueno, un placer. Que estén bien. Felicidades. Hasta la próxima. Vos escucha. Costa Sério, Romana. Costa Sério. Nós me começar a poner atenção né com o que jornal. Se eu pode dar você turata assim não diz para nós mas tanto concluir danke para o seu tempo, man. Me tá apreciar hopi que você abin aqui na do nosso e toma o seu tempo que na do nossa informação aqui para me tá aí hopi rende mistério de hopi ainda não tem acesso na job não quer escuta me não sabe que cultura é o motivo tá pero me tá aí tá hopi importante para e tópico na aqui agora trecina adiante a o para me cutar lat basicamente a o que nos vou começar a trazer grande adiante e começar a governo não somente nos governo que na Aruba, pero nos governo na isla na turma se começa única vez e põe boa atenção de Kiko agora papia aqui na AWE e Kiko tá eigenlijk é temática aqui de nossa região. ¿Alguna palabra última que tiene? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a este programa. Danke, y por de verdad compartir con el pueblo un tema tan importante que ya de hopi tiempo acaba nos está luchando. Y ya hopi gente que por conocer mi Kuawak en 24 horas, hopi gente que lucha con nos así, bastante grande que guarda nos costas también, el trato, el maltrato. Se tu otro tema como lo que vai passa riba de Cuba. Sí, hobicos nos pasa en trayectoria aquí de lucha simplemente para una defensa de derechos humanos, para una defensa de derecho internacional. Y pues ya hopi gente a entender manera não pode compreender, porque a gente avisa não quer quedar na Aruba, não quer utilizar mal a lei de direitos humanos para quedar aqui não, mas não está assim, não, hace falta mais informação, hace falta mais o pueblo sabe de verdade que está direito internacional, que está direito humano
Vos como arubiano mes, día de mañana, vos está perseguir para su gobierno por varios otro país y exigir un derecho internacional, pedir una protección de refugio, pues su vida está en peligro en el momento aquí. Entonces es tan importante para Aruba, para Aruba por comprender, Aruba por entender, y lo cual nos está luchando y es seriedad y es consecuencia en cosas aquí por 13, ¿no? De lo cual nos simplemente da un alerta para nos preparar. Correcto. Nos mes como comunidad y pues ya nos para un poco de mentalidad es cerrar que nos tiene aquí nada, que simplemente está nos y lo que nos está es está no. Nos tiene que abrir un tiki más en mentalidad igual de en futuro y igual una trayectoria de un horizonte Kiko por pasa y con nos por passa dessa situação. Vai adiante, sim. Mas danke, John. Espero de nos sinta bem pronto. Cuida curva, vamos começar. O seguinte dia. Thank you. Thank you. Peace. Mr. On Chief. Listo. Wow.